Hola, muy buenas a todos. Soy Carlos Guillén Sola y les quiero presentar la que es mi primera novela editada con Círculo Rojo, Prométeme que volverás. Aprovechando la visita de Rocío, una antigua compañera de universidad que viene por vez primera a conocer los Sanfermines, Ainara hará un llamamiento a sus amigos más cercanos, hoy por hoy un poco más dispersos, para volver a vivir los Sanfermines como antes lo habían hecho, como lo habían hecho durante toda la vida. Sin embargo, los Sanfermines de 2013, que es donde se desarrolla la acción, no van a ser unos Sanfermines cualquiera. Pueden ser los Sanfermines que cambien sus vidas para siempre. A pesar de ser las fiestas de San Fermín unas de las fiestas sobre las que más se ha escrito, las más documentadas y las más internacionales, la inspiración suele venir cuando uno menos se lo espera. Yo mismo estuve presente en los Sanfermines de 2013. Estuve tocando con un grupo de gaiteros y en aquellos Sanfermines fueron conocidos por haber comenzado un poco más tarde tras el despliegue de una enorme ipurriña delante de la fachada del ayuntamiento, en la plaza consistorial. Luego, cuando estábamos tocando por ahí, tuvimos una anécdota, un pequeño encuentro con una chica de Irún, que fue un poco accidentado, y ese fue el principio, digamos, el germen de lo que podría ser la historia que vamos a contar. A todo esto hay que añadir también el anecdotario, tanto personal como de otras personas que me han podido acompañar en otro momento, que ha servido también de inspiración para hacer de enlace de todos los hechos que van sucediendo en esta historia. Y no olvidar, por ejemplo, que pasado el tiempo, llegados al día 13 de aquellos Sanfermines, hubo un tapón bastante espectacular y bastante peligroso a la entrada de la Plaza de Toros, que hizo que tanto los hechos del principio como el tapón, y ya enlazando con los últimos días de fiestas, pudieran tener unos hilos conductores que nos transportaran hasta esos días. Para toda historia necesitamos también un ingrediente muy importante, que son los personajes. Aquí los personajes van a desarrollar unos roles dispares. Evidentemente, San Fermín es una fiesta popular que se suele vivir con la gente, digamos, con las amistades y demás, más que con la familia. Entonces necesitábamos para ello una cuadrilla de amigos, y una cuadrilla de amigos dispar. En todas las cuadrillas pues podemos tener gente un poco más pasota, gente un poco más implicada, mucho más formal, gente tímida, gente extrovertida, gente de todo tipo. Nuestros personajes van a tener ese tipo de roles, desde una persona que pueda ser más o menos deportista, gente que vive la fiesta, por ejemplo, un músico, gente pues que anda en el activismo social y político, el papel de las guiris, el papel de las guiris que no lo son tanto, es decir, tanto las que vienen del extranjero como de las personas guiris pues que pueden venir de unos entornos un poco más cercanos. Y en un momento de la historia todos esos roles saltarán por los aires, porque todos sabemos que en determinados momentos todo lo que podemos ser o dejar de ser pues puede saltar por los aires. Por otro lado, teníamos que ver el contexto en el que nos estábamos en el que se estaba desarrollando la novela. El contexto, evidentemente, es la fiesta. La fiesta es el escenario. Las fiestas de San Fermín van a ser el decorado en el que se van a mover todos estos personajes y se va a desarrollar la trama. Iruña, Pamplona, va a actuar como un personaje inanimado más, la ciudad. Y vamos a dar un paseo por todos sus lugares más emblemáticos, desde la plaza consistorial, la plaza del castillo, el recorrido del encierro, evidentemente todos los lugares así un poco más conocidos, pero también por lugares un poco más desconocidos, sobre todo para la gente foránea, como puedan ser, por ejemplo, las chosnas, las calles del casco viejo, algunos barrios periféricos y demás. Y otro de los contextos de los que vamos a hablar o va a salir a relucir en esta novela va a ser el contexto de crisis en el que estábamos en aquel momento. En 2008 estalló una crisis y en 2013 probablemente estaríamos hablando de que sería uno de los años más duros. Nuestros personajes, cada uno de ellos va a vivir la crisis a su manera. Tanto las personas que prácticamente ni se han enterado de que ha habido una crisis porque les va bien, como la gente que le está afectando, que está en el paro, que está buscando trabajo, que está en un ERTE y demás.
me parecía muy interesante que ese trasfondo de crisis también se viera en la novela, porque a fin de cuentas, pues bueno, forma parte del ámbito social en el que se mueven también nuestra gente. Y luego, por otro lado, hablar de otra crisis. Una vez se pasa la barrera de los 30 años, antes se hablaba mucho de la crisis de los 40, pero en estos momentos también se está empezando a hablar de una crisis de los 30, que yo siempre pongo en duda, ¿existe verdaderamente esa crisis de los 30? Yo creo que no. Yo creo que no, porque más que nada estamos hablando de la presión social, que desde, digamos, el propio sistema o la propia sociedad nos obliga, ¿no? Nos obliga pues a tener una estabilidad emocional, nos obliga a tener una estabilidad económica, nos obliga a tener pareja, a empezar a pensar en hijos y demás, ¿no? Y la gente en esta trama también se va a ver envuelta en esa crisis. Una crisis que desemboca también, por supuesto, en cambios de hábitos a la hora de salir, en cambios también de forma de percibir a lo mejor la sociedad y de la forma de percibir también las cosas, y me parecía muy interesante abordarlo. Por tanto, tenemos ya todos los ingredientes: la fiesta, unos personajes con sus roles, un contexto de crisis a nivel social y un contexto de, podríamos decir, si así se me permite, de crisis de los 30. Pero sobre todo, esta novela quería ser también una oda a la amistad y a la esperanza. A la amistad, por todas esas amistades que, aunque en algún momento dado puedan estar más lejos o puedan estar más dispersas, siempre van a ser nuestras amistades, la gente en la que nos apoyamos, la gente en la que podemos confiar. Y una oda también a la esperanza, porque aunque en un momento dado de la vida puedas encontrarte que te sientes atrapado, puedes encontrar que no ves la salida, al final siempre puedes encontrar la salida. Y por último, hablamos de la fiesta. ¿Qué es San Fermín? ¿Solamente toros y juerga? ¿Es todo aquello que nos han vendido, o todo aquello que digamos, se ha podido construir desde los medios de comunicación o desde la percepción que pueda haber desde fuera, de una especie de desmadre, ¿no? Una fiesta, un gran botellón sin control? San Fermín era algo mucho más. Con esta novela vamos a descubrir también cómo se han vivido los Sanfermines, sobre todo en las últimas décadas. Me parecía muy importante hablar de eso por hacer un poco de justicia. San Fermín no solamente el encierro y el desmadre que pueda haber, que también lo hay. San Fermín también son sus músicas, es su gente, son las danzas, puede ser el folclore y puede ser el sinfín de actividades que nos podemos encontrar a lo largo y ancho de la ciudad. Con sus chocos, con sus chondas, su ambiente alternativo, sus conciertos, las verbenas, es decir, todas las actividades que se puedan desarrollar. San Fermín puede ser una especie de anarquía organizada, de alguna manera, ¿no? Pero no deja de tener un programa detrás y no deja de tener unas características que se han permanecido inalterables a lo largo del tiempo. Alguna persona en alguna ocasión ha dicho que con esta novela podría hacer de Hemingway, entre comillas, con el debido respeto, pero nada más lejos de la realidad. Hemingway no fue siquiera el primero que escribió sobre los Sanfermines. Sí el que los catapultó a la fama, pero no fue el primero. Y hay que recordar una cuestión: Hemingway escribía desde el punto de vista de la gente que desconoce la fiesta, de la gente foránea. Yo he querido hacer una percepción o un acercamiento desde la gente que somos de aquí, desde la gente local, desde la gente que conocemos la fiesta. Y si tendría que nombrar a alguien, nombraría a la primera persona que escribió sobre los Sanfermines, que fue precisamente hace 100 años Félix Urabayen, en su novela El barrio maldito, que fue probablemente, y yo creo que es la primera novela en la que se habla sobre los Sanfermines desde el punto de vista muy importante de la gente de aquí. Así que sin mucho más preámbulo, les invito a leer mi novela, a zambullirse en la historia, a disfrutar de ella, y esperando que les guste mucho. Muchas gracias.